Buenos días. Sistema de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Hay fallas de origen? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que nos acompañe en la edición de este 3 de septiembre del año 2018 y que inicie su semana junto a nosotros. Esperamos que este lunes, como en el transcurso de la semana, sea de mucho provecho para usted en sus distintas actividades laborales, profesionales y familiares. Les saluda Carlos Monterrosa. Vamos a hablar un poco del sistema de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y para eso lo vamos a dedicar el programa completo, identificar dónde están los fallos, dónde se generan los problemas y también un poco por qué se ha generado tanto este retraso, qué variables determinan este retraso, aspectos eminentemente políticos partidarios, un tema de cuotas, un tema en donde los intereses externos quieren influir en las personas que van a tomar decisiones ante el Tribunal Constitucional de este país. Pues de eso vamos a hablar en el transcurso de este programa y es un gusto para mí recibir a Efraín Arévalo, abogado constitucionalista y también presentador de la emisión estelar de Teleprensa. Está también conmigo Lilian Arrieta de la organización Ciudadanos por una Corte Independiente y también me acompaña Manuel Escalante, investigador del IDUCA. Buenos días, bienvenidos a República, bienvenida Lilian. Gracias, un gusto estar aquí. Efraín, qué gusto. Gracias Carlos, gracias por la invitación. Manuel, bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias por tomar la invitación y vamos a conformar con usted y sus conocimientos este panel de análisis para nuestra audiencia y que pueda tener diferentes elementos de referencia, pero es importante establecer un tema de contexto, una nota que nos permita hacer un contexto y para eso quiero pedir a la producción que nos pueda poner una nota elaborada por Guadalupe Bonilla de Teleprensa en donde nos menciona los últimos acontecimientos respecto al proceso de elección de magistrados, cuáles han sido las posturas de los diputados y diputadas de los distintos grupos parlamentarios y qué se está debatiendo. Escuchemos. Y pareciera como que no le escala o que no le ven la importancia. Para este servidor tiene la importancia el hecho de administrar justicia en materia constitucional. Algunos esperaban que la presión pública que intentaron hacer la semana pasada a algunos partidos sirviera como punto de quiebre y cambiara el rumbo de la discusión. Sin embargo, no se logró nada. Que vengan a decir diputados de Arena, el diputado del PDC, que el problema sigue estando en Gana y en el FMLN es totalmente falso. Y como decimos los abogados, de falsedad absoluta. Gana ya accedió a que Sonia Cortés de Madrid vaya a la Sala de lo Civil, pero a cambio piden a otra candidata en la Sala de lo Constitucional. Proponíamos el nombre de la magistrada o la aspirante a magistrada Marina Torrento para que llegara a la Sala de lo Constitucional. Y quieren introducir a cambio del licenciado Carlos Sánchez a la licenciada de Torrento, una de las personas vinculadas al partido Gana, pero que no tiene tampoco las mismas ponderaciones que el licenciado Carlos Sánchez. Esa es la gran propuesta de ellos. Y entonces vuelve el estira y encoge que no deja salir de las acusaciones sobre quién quiere tener el control partidario de tan importante institución. Mientras ellos no se quiten esa idea del cuoteo político, no se va a poder elegir. Miren, yo quisiera un fundamento. Ya dejémonos de niñerías. Y nosotros como Gana no vamos a actuar bajo los caprichos de Arena. Y esta melodía lleva ya 45 días y seguimos sin Sala de lo Constitucional. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, ahí teníamos entonces la nota de Guadalupe Bonilla en el cual nos ofrece un poco el contexto de cómo ha estado la discusión en la Asamblea Legislativa sobre este tema, el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como disponemos de todo el programa, vamos a distribuirlo en diferentes momentos. En este primer momento me gustaría que distribuamos el análisis sobre cómo va el proceso, un aspecto más de coyuntura, una lectura de lo que está ocurriendo y para eso era la utilidad de la nota. Luego vamos a hablar de aspectos importantes sobre lo que ocurrió en la FEDAES, el proceso del CNJ y llega a la Asamblea Legislativa. Y me gustaría iniciar con esto y tener su primera lectura sobre ello, e iniciar con Lilian, luego escucho a Efraín y por último a Manuel. Entramos a la 7ª semana y no hay decisión sobre los magistrados que conformarán la Sala de lo Constitucional. Desde su perspectiva, Lilian, ¿cuáles son las principales razones que han dilatado esta decisión para conformar la Sala?
Pues en realidad, Carlos, quisiéramos tener un poco más de información, porque parte del problema justamente de este proceso es que las decisiones fundamentales sobre quiénes son los candidatos que se están discutiendo no han sido deliberadas ni debatidas en público. Las sesiones de la comisión política se han limitado a un intercambio de listas desde sus inicios. Vemos que los partidos se han enfocado en negociar ciertos nombres que han coincidido en las listas de todos los partidos. De repente vemos que hay silencio absoluto 2 o 3 semanas, vuelven a discutir el tema, pero durante esas 2 o 3 semanas, bueno, quizás 1 o 2 en realidad, no se sabe nada. Entonces, realmente para los ciudadanos, aún para aquellos grupos como el nuestro, Ciudadanos por una Corte Independiente, que nos hemos dedicado a observar este proceso prácticamente desde sus inicios, es difícil comprender y tener certeza sobre cuáles son las razones, porque realmente no las conocemos. Vemos algunas discusiones que se están dando entre los partidos, vemos mucho va y viene con el dime, que te diré, con es culpa de ellos, no es de ellos, pero en realidad las decisiones se están tomando a espaldas de la población. Y esto en pleno siglo XXI, luego de que ya tenemos aprobada una ley de acceso a la información y de que además muchos de estos candidatos se comprometieron a elegir funcionarios de forma transparente y sobre la base de méritos, ya no debería de ser así. En su primera intervención, Lilian, nos dice Efraín que ha faltado información para saber el proceso de cómo han estado deliberando los diputados y diputadas, sobre todo los que conforman la comisión política. Ha sido más bien intercambio de nombres, presentación de listas, pero no criterios concretos con los cuales van a tomar la decisión. En este caso, ¿tú consideras estas 2 ideas, compartís estas ideas, o qué otro elemento incorporarías de por qué se ha dilatado tanto este proceso? Bueno, estoy de acuerdo con lo que señala Lilian. Fíjate que la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, desde allá por el año 2012-2013, estableció una especie de baremo que debían concurrir o requisitos que debían cumplirse para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estos criterios se establecieron en la sentencia de inconstitucionalidad 94-2014, que fue la sentencia que declaró inconstitucional algunas disposiciones del reglamento de la ley del Consejo Nacional de la Judicatura. Y la Sala estableció qué criterios debía tomar en consideración el Consejo Nacional de la Judicatura cuando deliberara y discutiera qué candidatos debían incorporarse al listado. Pues ese mismo listado de requisitos que debían concurrir, pues también son exigibles de la Asamblea Legislativa, porque es quien finalmente emite el acto de nombramiento. Como lo señala Lili, lo que uno menos ve en los debates que se presentan en la Asamblea Legislativa es una discusión sobre qué candidato es el idóneo. También la Sala ha señalado que hay se incurre en una inconstitucionalidad cuando la Asamblea Legislativa no justifica qué candidato es el más idóneo. En esta misma sentencia la Sala sostuvo que no basta con argumentar que un candidato se encuentra dentro del listado que remite el Consejo Nacional de la Judicatura. Como el artículo 176 de la Constitución exige moralidad y competencia notoria, en esa sentencia la Sala entendió por competencia notoria aquel candidato que está por encima de la media, es decir, de todos los que aparecen en el listado, habría que seleccionar al mejor, y para saber quién es el mejor, pues la Asamblea Legislativa tendría que discutir el perfil de los candidatos, que es algo que no estamos viendo. Entonces, la falta de discusión sobre estos criterios objetivos que pueden determinar si que la Asamblea tiene la obligación, sugiere que lo que hay detrás de esto es pues un reparto partidario. Y sobre todo hoy que ya comienzan a escucharse voces que sugieren también que la elección a lo mejor queda para el otro año, después de las presidenciales. Y si a eso le sumas que en enero parece que finaliza su periodo el fiscal general de la República y luego en abril, me comentaba, en abril termina la procuradora para la defensa, la Procuradora General de la República, pues
tienes un panorama completo acerca de qué es lo que puede estar detrás de esto. Bueno, Efraín ya pone otros elementos muy relevantes, Manuel, para tener en consideración, porque hay otros procesos de elección de funcionarios del Estado, en otras instituciones del Estado, que puede ser Fiscalía, Ministerio Público, la Procuraduría General, eventualmente, y otros procesos. Y quiero tener tu apreciación sobre esto, Manuel. Ya Lilian y Efraín nos mencionan qué aspectos lo han estado dilatando, y en las declaraciones que teníamos de la nota aparecía el posicionamiento de un diputado del partido Gana, Mario Tenorio, en el que mencionaba, bueno, no vamos a jugar en función de los caprichos, en función de las decisiones del partido Arena. ¿Qué elemento consideras tú que esta lógica puede estar influyendo para la decisión? Pues yo creo que aquí habría que comenzar diciendo contundentemente que lo que hay de trasfondo es el incumplimiento de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, ¿no? Tanto Lili como Efraín han ido comentando los distintos elementos que durante 9 años se fueron articulando en cuanto al trabajo de la Sala de lo Constitucional, y lo que podemos observar aquí es justamente un grupo de diputados, independientemente de qué partido político, que no ha asumido el cumplimiento de esa jurisprudencia a cabalidad. Por ejemplo, la idea no es que en cada partido político existe un baremo, que lo puede haber. La idea es que existe un baremo como Asamblea Legislativa. Esa discusión nunca se llevó a cabo, ¿no? O la otra era, por ejemplo, que el proceso de elección fuera de manera pública. Y entiendo que bajo esa lógica es que las entrevistas, o esta simulación en muchas ocasiones de entrevistas, porque también la filtración de preguntas fue en alguna medida característica, ¿no? Cuando entrevistaron a los candidatos, bueno, eso se hizo público, pero también después de esas entrevistas se ha hecho público por parte de los mismos diputados que han habido reuniones por diputados específicos con algunos candidatos o fracciones completas con candidatos. Entonces, claro, eso nuevamente surge la pregunta, ¿no? Es decir, si realmente lo que se hizo, este trabajo de los últimos 3 meses, previo al 15 de julio, que fue la fecha que finalizó el periodo de la sala anterior, ese trabajo de 3 meses, que supuestamente era de cumplimiento de la jurisprudencia del Sala de lo Constitucional, sin duda, poco a poco en este periodo nos hemos dado cuenta que realmente no es así. Y luego, como digo, muchas veces da la impresión de que incluso la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional se quiere utilizar como mecanismo de legitimación para la postura contraria, ¿no? Como repito, no es la existencia de baremos por partido político lo clave. Creo que lo clave aquí era la exigencia de que como Asamblea Legislativa se construyera un baremo. Y luego también hay que decirlo que muchos partidos políticos aparecieron con su baremo después de que la ciudadanía se los comenzó a exigir, porque el primero, y que también es oportuno decirlo, ¿no? El primero que aparece con ese instrumento es el diputado independiente y con organizaciones de la sociedad civil. Entonces creo que este tema es como siempre la lógica de quién es el más fuerte, siempre la lógica del reparto partidario, como que continúa, o sea, es decir, estos 9 años de Sala de lo Constitucional y de su jurisprudencia, como que fue un momento para ellos que se descarta, ¿no? Es decir, se está descartando con sus actitudes. Quiero lanzar otra pregunta para efectos, porque nos va llevando un poco a la discusión también de la relación partidos políticos, grupos parlamentarios y definición de un tribunal constitucional. Y me gustaría escucharle sobre esto, Lilian, ¿qué implicaciones tiene para un tribunal constitucional que los grupos parlamentarios estén presionando para estar representados ahí, pero representados en función de su peso legislativo? ¿Por qué lo consulto? Porque tanto Juan José Martel lo mencionó, también lo mencionó Leonardo Bonilla, bueno, Numan Salgado también lo mencionó. Es un tema de distribución de cuotas y ya se juegan un poco los números. Arena, porque tiene más diputados, en principio, según la perspectiva que mencionaban ellos, quiere tener más representación en la sala. Gana quiere tener una representación en la sala, el FMLN en eso. Entonces, pero ya se está ventilando, se está discutiendo estos puntos. Pero ¿qué implicación tiene para un tribunal constitucional y la envergadura de sus decisiones que los grupos parlamentarios presionen de tener 1 o 2 porque tienen más diputados en la Asamblea Legislativa? Mire, esto es sumamente preocupante y realmente sería una vulneración de todos los derechos constitucionales de la población y sobre todo el derecho a tener un juez imparcial y un juez independiente. Los tribunales, todos, desde el juez de paz hasta el máximo tribunal de un país, a diferencia de los otros 2 órganos del Estado, tienen que ser apolíticos, tienen que ser independientes. El Ejecutivo es un órgano cuya, digamos, cúpula se logra únicamente por vía de los partidos políticos. Así está definido en la Constitución. Su naturaleza política
nadie se la quita. El legislativo es un órgano político, deliberante, donde en teoría deberíamos de estar representados todos los ciudadanos. Qué bien que sea político, qué bien que haya pluralidad de fracciones, diversas corrientes del pensamiento político, ¿verdad? Mientras que los tribunales deben de ser independientes de todo grupo de poder, pero sobre todo del poder político, porque el Tribunal Constitucional, en este caso nosotros le hemos llamado sala, pero es un tribunal constitucional, y para quienes tengan dudas pueden leer el 183 de la Constitución. Entonces, en ese sentido, que los políticos estén queriendo elegir por cuotas, repartirse el Tribunal Constitucional, garantizarse que van a tener influencia dentro del tribunal, es una falta de respeto a nuestro sistema de frenos y contrapesos. O no han entendido cómo funciona el sistema de frenos y contrapesos, o lo han entendido y no les importa. Y eso realmente es muy grave, porque para que la justicia funcione, para que sea independiente, para que sea imparcial, para que el ciudadano tenga la garantía de que sus casos, los procesos que él lleve ante la Sala de lo Constitucional se le resuelvan de forma independiente, tienen que haber, pues, en su origen, personas que estén, que puedan actuar libre de cualquier tipo de presión. Y sobre todo en este caso, ya que es el tema que se está discutiendo, libre de influencia del poder político. Imagínense qué grave para un ciudadano que lleva un caso ante la Sala de lo Constitucional y que el juez, en vez de decidir sobre la base de lo que dice la Constitución o de lo que dicen las leyes, va a resolver porque recibió una llamadita que le dijo, mire, si usted quiere después un carguito por aquí, o acuérdese que nosotros votamos por usted. En fin, yo no sé qué tipo de fuerza pueden ejercer luego de que las personas son electas, pero que resuelva sobre la base del interés de una persona o de un partido político y no sobre la base de lo que dice la Constitución y las leyes. Entonces, eso dejaría de llamarse justicia. Entonces, es muy grave que quiera cooptarse el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema en general, porque solo quiero hacer un comentario adicional, y es que si bien aquí hemos estado discutiendo mucho la Sala de lo Constitucional, porque en este tribunal ahorita hacen falta 4 de sus 5 miembros y efectivamente digamos que la elección donde más influye es en la Sala de lo Constitucional, recordemos que también estos 5 magistrados que están pendientes de elegir integran luego Corte Plena. Sí. Y Corte Plena tiene asuntos muy delicados que resolver. Por la estructura constitucional y legal de nuestro sistema, Corte Plena tiene más atribuciones administrativas que judiciales en nuestro país, pero algunas de las atribuciones judiciales y de las administrativas son muy delicadas. Por ejemplo, en materia administrativa, toma las decisiones sobre qué jueces se van a sancionar y qué jueces no se van a sancionar. Entonces eso afecta todo el escalón de la administración de justicia en el país, repito, desde un juez de paz, ¿sí? Y luego también están los famosos casos de probidad, ¿verdad? Vemos un tribunal dormido, a veces hasta un tribunal que no ha querido contribuir a la lucha contra el enriquecimiento ilícito en épocas pasadas, cuando limitaron las atribuciones de la sección de probidad a través de una decisión de Corte Plena, y luego vemos que a partir de 2015, cuando se da una nueva configuración de la Corte Suprema de Justicia, estos casos comienzan a avanzar. Y finalmente, después de que tenemos una ley de 1959 que nunca había sido aplicada, la Corte empieza a entrarle al tema del enriquecimiento ilícito, que no es un tema menor, porque ya vimos que las cifras que se manejan en algunos de estos casos de gran corrupción, y no todos son de esa naturaleza, pero por lo menos en 2 casos hay más de 650 millones de dólares en juego, ¿verdad? Así que es importante que la Corte y los magistrados se elija de forma independiente. Debo de hacer la primera pausa, pero al regresar me gustaría escuchar a Efraín y a Manuel sobre esto, ya dado que Lilian me ha incorporado otro elemento. No solo es el Tribunal Constitucional, es la configuración de la Corte Plena, lo hemos abordado en otros momentos de República, pero me interesa escuchar esto porque ya empieza, o se pone en evidencia la relación de partidos políticos en órgano judicial. Cuando me refiero a relación es porque hay personajes o perfiles que pueden estar dentro del órgano judicial o instituciones que les interesa movilizarlos en estos espacios, y me gustaría tener su análisis sobre este punto, pero también ver la lógica del tema de las inconstitucionalidades, el tema de la votación y cómo puede influir en un gobierno una decisión de estas características. Una pausa, regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Tenemos un panel de análisis sobre el sistema de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sus titulares y sus suplentes. Ya hablaremos también en un momento sobre los perfiles de suplentes, porque los suplentes en algún momento por llamamiento pueden tomar decisiones influyentes y determinantes para la realidad del país, hay que mencionarlo. Me acompañan Lilian Arrieta de la organización Ciudadanos por una Corte Independiente, Efraín Arévalo, abogado constitucionalista, y Manuel Escalante, investigador del IDUCA. Nos habíamos quedado pendientes, Efraín, y luego para escuchar a Manuel sobre esto. No solo son implicaciones, menciona Lilian, en la conformación del Tribunal Constitucional, también en la Corte Plena, pero ahí nos muestra o nos va dando en evidencia, Efraín, de que los partidos políticos también, lo voy a poner de esos términos, tienen piezas dentro del sistema político y dentro de la expresión del sistema judicial, o por lo menos promueven algunos personajes que pueden tener no necesariamente vinculación partidaria, pero afinidades políticas y afinidades de cómo entienden los problemas y cómo se mueve el Estado en nuestro país. Sí, bueno, yo creo que aquí hay que distinguir que una cosa es la ideología política que un magistrado de corte o de la Sala de lo Constitucional pueda tener, y otra cosa es la afiliación o la vinculación político-partidaria. El año pasado, creo, se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala contra el nombramiento de una magistrada del Tribunal Supremo Electoral que había dicho públicamente que su ideología política era de derecha. Entonces apareció un ciudadano diciendo, mire, aquí hay una inconstitucionalidad porque ella está diciendo que su ideología es de derecha. Entonces la Sala, cuando analiza la demanda, la Sala rechazó. Entonces la Sala en esa resolución dijo, mire, una cosa es tener ideología política, que todos las tenemos, y otra cosa es tener afinidad político-partidaria. Es esto lo que no puede tener un funcionario público que ejerce cargos de control. Entonces, digamos que los análisis políticos son o se pueden ver con mayor intensidad en las decisiones que toma la Sala de lo Constitucional, porque la Sala controla el poder político. Entonces, como las normas constitucionales son bastante abiertas, se prestan también al juego interpretativo, al juego argumentativo. Y por tanto, los análisis de índole moral o de filosofía política se tienen que hacer. Las sentencias de la Sala no solo generan efectos jurídicos, sino también políticos, y por tanto esa valoración de tipo política está presente, hay que reconocerlo. Pero digamos que si los diputados lo que hacen es proponer candidatos que tienen afinidades políticos partidarias, eso influye no solo en el tipo de decisión que pueda tener la Sala de lo Constitucional, sino también las decisiones en pleno. Señalaba Lilian que, bueno, una de las competencias que tiene la Corte Suprema de Justicia es decidir si se inicia un proceso por enriquecimiento ilícito contra determinados funcionarios públicos. Así lo dice el artículo 240 de la Constitución. La Asamblea, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia toma la decisión de si advierte que hay indicios de enriquecimiento ilícito. Lo que dice el 240 de la Constitución es que si un funcionario no justifica su incremento patrimonial, se presume que hay enriquecimiento ilícito y por tanto el investigado es quien tiene que ir a probar que su haber patrimonial ha sido lícito, legítimo. Entonces, si yo, determinado diputado de cierta fracción política, estoy siendo investigado en probidad, yo tengo un interés colosal en tener una amistad en corte para que esta decisión influya o no en el trámite de un determinado requerimiento de inicio del proceso por enriquecimiento ilícito. Entonces, si, por ejemplo, un candidato me asegura que me va a apoyar en la Corte para detener o para apurar un determinado proceso por enriquecimiento ilícito, pues claro que voy a pujar. Es razonable pensar que hay razones, hay motivaciones para pujar con ahínco un determinado candidato. Y esto es importante, y aún más importante es cuando ese magistrado también forma parte de la Sala de lo Constitucional, porque la Sala también controla las decisiones de la Corte. En más de alguna ocasión, esta configuración de la Sala de lo Constitucional que acaba de salir sostuvo en sus decisiones que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, antes de ser magistrados de Corte, son magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces, si bien
Corte Pleno tiene un poder muy grande en temas de índole administrativo, como ya lo ha destacado Lilian, el poder se ve, digamos, incrementado en gran medida en la Sala de lo Constitucional. Entonces, digamos, una primera percepción puede ser que si yo tengo un magistrado, no importa si es de la Sala de lo Constitucional, sino también en la Sala de lo Civil, Sala de lo Contencioso, como ellos conocen en pleno estos casos, Sí. después si algo me puede ir mal, pues queda la Sala de lo Constitucional. Hay un asunto acá y lo quiero incorporar, Manuel, para tu análisis, porque también, y también para ir desarrollando más debate y las reacciones de las personas que nos están sintonizando en este momento, es uno de los puntos que aparecía era no solo el tema de buscar correlaciones en la Corte Plena y también la implicación de la Sala de lo Constitucional, sino que dentro de este tribunal estaba el tema de las inconstitucionalidades o el número de votos que se requiere por las inconstitucionalidades, que son de 4, entiendo. Entonces ahí se pueden observar ciertas lógicas o dos lógicas. Yo lo planteé así, luego me gustaría escuchar a Lilian y Efraín sobre esto. Una lógica es para el partido de gobierno bloquear tener 4 votos que le puedan afectar a sus acciones gubernamentales ante sentencias que ha emitido la Sala, digamos uno. Pero también otra es la lógica de un partido de oposición o grupo de oposición, es para bloquear justamente el trabajo del Ejecutivo, digamos, dentro del campo del órgano constitucional. Me gustaría tener tu apreciación sobre esto, cómo la dinámica de las inconstitucionalidades y el número, los 4, puede influir también en las acciones de gobierno, puede ser un elemento que influya por qué no se ha tomado decisión en este momento. Yo creo que un aporte importante de la Sala de lo Constitucional que recién acaba de finalizar es que recordó que la Sala de lo Constitucional es un mecanismo de control importante en el sistema político salvadoreño, ¿no? O sea, una de las características que siempre cuando se compara esta sala con las anteriores es el elemento de la pasividad de las anteriores frente a la proactividad de esta última, con lo cual creo que ha estado presente siempre la lógica de que la sala es un mecanismo efectivo de control. Entonces, en un lado durante mucho tiempo la lógica fue hay que apaciguarla, y bueno, en este creo que iba bajo la misma lógica esta última, 2009, pero se le salió de las manos a los partidos políticos, ¿no? Y como muchos lo han dicho, y como incluso en el Pleno Legislativo hay diputados que lo han dicho, no nos tenemos que volver a equivocar, ¿verdad?, en la elección. Entonces, ¿qué quiero traer a cuenta? Quiero traer a cuenta que esta sala ha demostrado, o mejor dicho, lo que ha ocurrido en estos últimos 9 años ha demostrado que la sala es un juguete bonito dentro del sistema político, y ahora los partidos políticos con más razón quieren jugar con él, ¿verdad? Es decir, tienen intereses por lo que creo que comparto tu análisis, en el sentido que desde el punto de vista del partido oficialista, quieren tener una sala afín para que les permita hacer lo que se planean, ¿no? Lo que planean. Y desde el punto de vista de oposición, quieren tener una sala afín para bloquear. Claro, la situación es que en este contexto previo 2019, donde aparentemente por lo menos hay 3 oportunidades o 3 partidos o 3 fórmulas presidenciales que optan y se dicen ganadoras, yo creo que en esa dinámica, claro, sería interesante ver esas discusiones a puerta cerrada de los partidos políticos cuando hacen estos análisis, en qué posición se están colocando, ¿no? Sí. Si se están colocando como los gobernantes o se están colocando como la oposición, sobre todo por lo que ya en algún momento han dicho algunos ha salido reportado en algunos periódicos que pretenden dejar esta elección para después de la elección presidencial, lo cual sería evidentemente pues un retroceso completo, porque estarían vinculando a un asunto eminentemente electoral, algo que no lo debe de ser, porque aquí también hay que traer a cuenta un elemento, y es lo que dice nuestra Constitución, es que la sala debe de estar integrada, bueno, la Corte, ¿no?, debe estar integrada por las más relevantes corrientes del pensamiento jurídico, y no por voluntades o por ideologías políticas, ¿no? O sea, aquí no es una cuestión de si es de izquierda o de derecha, sino las corrientes del pensamiento jurídico, que incluso hay que preguntarse también si en la Asamblea Legislativa esto se discute, las corrientes del pensamiento jurídico, e incluso también creo yo que es ciudadano, está bien preguntarse como ciudadano si es que realmente en la Asamblea Legislativa entienden que es corriente del pensamiento jurídico, ¿no? Porque en muchas declaraciones parecieran que no lo es. Y luego, solo terminar diciendo, el querer, si esta es una realidad de que están pensando dejar esta elección para después de la elección presidencial,
además de que es un retroceso de cara a todo lo que he mencionado, recuérdense que es un retroceso también a los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz en las reformas constitucionales de 1991 lo que procuraban era que la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no dependiera de la elección de los presidentes, porque antes duraban 5 años y se elegían a todos. Entonces, cuando se hizo ese cambio en el 91, la finalidad era que no se dependiera de la casa presidencial esta elección. Entonces, resulta llamativo ver, bueno, que están retrocediendo en estos acuerdos y además también estamos volviendo a lo que ocurrió en el 2009, ¿no? Que también fue una ruptura de estos acuerdos cuando en el 2009 se eligió en casa presidencial los magistrados de ese entonces y ahora, claro, ya no se elige casa presidencial porque eso pareciera ser que ya no lo plantean, pero sí después de las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, nuevamente, parece ser que nuestros políticos están en una dinámica distinta a lo que la ciudadanía y a lo que también la lógica jurídica que se ha ido implementando estamos defendiendo, ¿no? Me gustaría escucharle, Lilian, sobre este punto, porque qué tanto la lógica de la correlación en una sala sobre el tema de las inconstitucionalidades puede ser un factor con el cual los partidos estén considerándolo o que pueda ser un elemento hasta para dilatarlo, porque dice, bueno, es mejor esperemos, trato de ponerme en esta lógica del partido de gobierno, no sé si será su lógica, puede tener otras, pero es mejor esperar que se llegue a la elección y terminamos el mandato y la gestión y nos evitamos sentencias o inconstitucionalidades que pueden afectar el desarrollo del gobierno, y la oposición dirá, bueno, si la configuramos en función de nuestra lógica, podemos bloquearle el trabajo al otro. Puede ser un elemento, suena muy pragmático esto, pero a veces son uno de los elementos que puede estar dentro de este proceso de decisión, pero me gustaría escucharle sobre ello. Sí, mire, aquí solo quería reaccionar a algo que dijo Manuel. Claro. Creo que más que un juguete, esta sala ha sido como el mazo de Thor, ¿verdad? Entonces, por eso hasta cierto punto ya vieron lo importante que puede ser una sala, el poder que puede llegar a tener una sala. Entonces, ¿verdad? Por eso es que estamos todavía discutiendo este tema 49, casi 50 días después de que se haya vencido el plazo. Yo no sé si los políticos, y probablemente sí lo han hecho, pero parecería que no, se han dado cuenta de que los magistrados duran 9 años en el cargo. Eso significa que el tribunal que se elija debería, teóricamente, si se elige a tiempo, tener incidencia sobre 3 presidentes diferentes, de aquí hasta 2014, perdón, hasta 2019, de 2019 a 2024 y de 2024 a 2027. Porque los magistrados que se elijan ahora deberían de durar 9 años en el cargo, así dice la Constitución, y su plazo legal, constitucional mejor dicho, es de 2018 a 2027. 3 legislaturas, 3 presidentes. Entonces, mira, aquí hay un montón de variables que entran en juego, entonces realmente es sumamente perjudicial para el país estar haciendo estos cálculos. Ya vimos, y por eso hacía esta referencia al mazo de Thor, que evidentemente un tribunal constitucional independiente, empoderado de su rol de ser uno de esos frenos y contrapesos que todo sistema democrático debe de tener para evitar que se den abusos de poder o arbitrariedades, obviamente la sala ha demostrado tener este poder, pero realmente la función es que lo haga de forma independiente, porque entonces en ello radica la legitimidad de los jueces. La legitimidad de un juzgador es en que sea independiente y en que sus fallos estén adecuadamente motivados, ¿verdad? Agregaría eso. Probablemente los políticos, algunos de diferentes partidos, están tratando de evitar de que se constituya a tiempo el Tribunal Constitucional para que no haya control de la elección presidencial y por lo tanto nombrar corte hasta después de que se haya realizado. Pero mira, hay tantas variables en esta elección presidencial que se siguen moviendo que realmente, a menos de que tengan una bola de cristal, en fin, no sé, pero me parece absurdo estarse jugando algo tan importante como la independencia de un tribunal por un cálculo político a futuro que puede resultar de una forma como puede resultar de otra, ¿verdad? Si los políticos realmente quieren actuar en base al mandato que la Constitución les da, que es de representar a los ciudadanos, y en este caso me refiero específicamente a los diputados,
elijan ya y elijan bien, elijan a la gente mejor evaluada, no estemos jugando con esto. Realmente en el break hablábamos un poco de los casos que se han ido acumulando. Sí. Imagínese si usted es un ciudadano a quien tiene un caso urgente de un derecho constitucional que únicamente puede ser garantizado en sede constitucional. Si usted ha llevado un amparo por un derecho a la salud, por su derecho a la salud, por un caso urgente y necesita que exista una sala de lo constitucional que ordene, por ejemplo, la suspensión de un acto reclamado. Si por eso se dan plazos sumamente breves en el amparo, porque muchas veces los derechos vulnerados y las situaciones de las personas que ya llegan en última instancia a la sala de lo constitucional son bien urgentes. Entonces esto es como que hay un desprecio, ¿no?, de los diputados hacia todos estos casos que se están acumulando, hacia toda esta gente que está llevando sus reclamos ante la sala de lo constitucional. Como le digo, que no sabemos actualmente, porque solo le hemos entrado a lo numérico, no hemos visto todavía lo cualitativo. Sería muy interesante hacer un análisis de cuáles son los casos que están llegando y en qué casos a lo mejor urgía una medida cautelar, urgía una respuesta del Tribunal Constitucional y no se dio. Y los diputados, muy bien, gracias, discutiendo ahí cuotas políticas de no se vale, así no se vale. Hay un asunto aquí, y antes de irme a la pausa, escucharte, Efraín, sobre este tema, porque tanto Manuel como Lilian ha dado su postura, pero está la figura de las inconstitucionalidades como un criterio para la toma de decisiones por los cuatro votos que se requieren, los 4 tomas de decisiones expresados en sus sentencias, pero también cómo queda la lógica del amparo, cómo queda el habeas corpus, que son los recursos que también se ve ante la Sala de lo Constitucional, y mencionaba Lilian, bueno, no sabemos en contenido de algunos casos de amparo que requiere una respuesta inmediata por estas circunstancias, pero cómo también se va traslapando esta lógica o lectura que pueden tener los partidos a nivel político de bloquear o desbloquear el proceso de toma de decisiones, pero la realidad es cómo afecta a otras personas en el amparo de sus derechos, en el cumplimiento de sus derechos. Me gustaría tener tu lectura sobre eso. Antes que nada quisiera decir esto, que al poder político le interesa más no tener sala de lo constitucional que a tenerla. Te pongo un ejemplo. Hace poco el presidente de la República vetó, por razones de inconstitucionalidad, una reforma que con bastante ahínco el fiscal general estaba pidiendo. Sí. La vetó, el presidente devolvió el proyecto vetado a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa puede hacer una de dos cosas, puede ordenar el archivo o puede superar el veto presidencial. Esto exige, según la Constitución, 2/3 de los diputados electos. Entonces el fiscal se ha reunido con los diputados para intentar persuadirlos de la importancia que tiene esta reforma. Imagínate que los diputados logran superar el veto presidencial. El artículo 138 de la Constitución establece que cuando la Asamblea Legislativa supera un veto presidencial por razones de inconstitucionalidad, luego el presidente tiene que remitir a la Sala de lo Constitucional el proyecto para que la sala determine si ese proyecto de ley es inconstitucional o no. Además de las inconstitucionalidades, habeas corpus y amparos, la Sala de lo Constitucional también conoce de las llamadas controversias constitucionales, que son estos conflictos que se presentan entre el legislativo y el ejecutivo. Pues ahí lo tienes. Si los diputados me superan el veto presidencial, bueno, como no tengo sala, no pasa nada. Eso va a quedar ahí hasta que se elija. Pero suponiendo que los diputados se pongan de acuerdo en elegir, las decisiones en inconstitucionalidades requieren de 4 votos y las decisiones en amparo requieren de 3 votos, y también en habeas corpus. Okay. Entonces, en las inconstitucionalidades, por requerir un mayor número de votos, podría presentarse el tema de los desacuerdos por, digamos, si eventualmente se eligieran a personas con afinidades político-partidarias, los desacuerdos serían muy manifiestos, ¿no? Por 2 contra 2, 3 contra 2, 1 contra 1 contra 3. Entonces, lograr el quórum para tomar decisiones en la Sala de lo Constitucional es bastante complejo. La sala saliente tenía deliberaciones muy intensas para lograr, digamos, ponerse de acuerdo en adoptar una decisión. Entonces, esas deliberaciones no son tan sencillas como suele creerse. Entonces, si en la Sala de lo Constitucional las decisiones se toman con 4 votos, también a los partidos políticos, que son los principales controlados en temas institucionales,
les interesa tener ciertos representantes porque estas personas tendrían poder de veto. Te pongo un ejemplo de la relevancia que hay de este tema, que recuerdan ustedes que la Asamblea Legislativa reformó la Ley Orgánica Judicial para exigir unanimidad en la votación de las inconstitucionalidades de la Sala de lo Constitucional. La Sala primero declaró inaplicable y luego la Asamblea Legislativa derogó eso. ¿Por qué razón? Bueno, porque al exigir unanimidad le estaba dando el poder a un magistrado de vetar las decisiones de la Sala. Entonces, pues algo así pasaría si yo logro colocar digamos, cierta fracción, cierto partido político, logro colocar 2 candidatos, porque si yo tengo 2 magistrados incondicionales a mí, yo sé que las inconstitucionalidades no van a seguir. Y esto es importante porque la Sala controla las inscripciones de candidatos a la presidencia de la República. Ya declaró inconstitucional la inscripción de un candidato presidencial. Entonces, si yo elijo Sala ahorita, no me conviene. Y si eligiera, tengo que tener magistrados afines a mí. Controla, bueno, presupuesto general de la Nación, inscripciones de candidatos a alcaldes, controla casi que la mayoría de decisiones que toma el poder político. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, en amparo también se controlan algunos tipos de decisiones que también podrían controlarse en inconstitucionalidades, pero aquí lo que el demandante tiene que hacer es darle como un ropaje de agravio particular. Individuo o grupos específicos. Si se elige a un magistrado, cualquier ciudadano puede presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento de ese magistrado. Sí. Pero si yo no tengo el quórum en una inconstitucionalidad, yo, participante del proceso de selección del magistrado, sí que puedo tener legitimación para impugnar ese nombramiento. El tema es que hoy, como no tenemos Sala de lo Constitucional, no habría autoridad constitucional que invalidara eso, aunque yo creo que sí hay una vía institucional, digamos, para hoy por hoy tenemos una vía institucional que podría obligar a la Asamblea Legislativa a elegir, pero a lo mejor más adelante en la entrevista. Bueno, ya que lo anticipas, Efraín, lo vamos a desarrollar en los próximos bloques, disponemos todavía del programa, porque también me gustaría poner en perspectiva el tema del diseño institucional, Lilian y Manuel. ¿Nuestro diseño institucional nos está llevando a que esto se entrampe por tanto tiempo, o qué fallos o qué vacíos hay en la configuración de las reglas y de los procedimientos que se establecen, ya sea a nivel constitucional, ya sea a nivel de leyes secundarias, reglamentos y demás, o el proceso para llegar a esta etapa? Y me gustaría tener su lectura en los diferentes momentos, pasando por la FEDAES, pasando por el CNJ y llegando a la Asamblea Legislativa. Una pausa, regresamos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos analizando el proceso o el sistema de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con Lilian Arreta, Efraín Arévalo y también con Manuel Escalante. Ahora, uno de los puntos que me gustaría poner en discusión, Manuel, es analizar un poco la lógica del diseño institucional, es decir, las reglas, los procedimientos que marcan los mecanismos con los cuales se toman decisiones. Y uno de estos es cómo se llega a la decisión de los magistrados, magistradas que van a configurar la Corte, pero en este caso la Sala de lo Constitucional y una persona en lo civil. Y hablemos un poco del proceso de la FEDAES. Me gustaría identificar primero cuáles son aquellos vacíos, de tu perspectiva, vacíos o fallos que dispone, si son del diseño, o como hablábamos antes de entrar en vivo, o si son aspectos de personas o de perfiles que están ahí, que influyen en cómo se llega, cómo se van haciendo un poco los filtros de las personas que constituyen la lista que luego recibe el Consejo Nacional de la Judicatura. Desde tu perspectiva, ¿hay un tema de diseño o es un tema de personas? ¿Qué elementos marcan un poco esto? Creo que una de las cosas que cada vez me voy convenciendo más en este país, que realmente es una mezcla de todo. O sea, es decir, es decir, la responsabilidad en estos casos no es solamente de un sector o viene de una vía, sino que puede ser la sumatoria de muchas vías, ¿no? O errores en muchas vías. En este caso, sin duda, el diseño de elección de magistrados, por ejemplo, desde la perspectiva de las asociaciones de abogados, está caracterizado desde mi punto de vista de dos perspectivas, ¿no? Uno es
el excesivo, digamos así, autonomía que pueda tener las instituciones y FEDAES particularmente para regularse en todo este proceso, junto a la integración de una FEDAES que no hace buen uso de esa autonomía. Y cuando digo de buen uso me refiero a que no ejerce los verdaderos controles o los controles eficaces en este proceso de elección. Por ejemplo, la discusión que tenemos en este momento de los baremos, podríamos trasladar hacia, por ejemplo, tema de FEDAES. O sea, ¿con qué criterio FEDAES evaluó si las personas cumplían la competencia y la moralidad notoria? Porque antes de ser candidatos, es decir, el proceso de FEDAES, por ejemplo, no solo basta la votación o el número de votos que obtienen al final, sino también cuando se presentan su candidatura. O sea, es decir, ahí tiene que haber un filtro. ¿Quién ejerció ese filtro? Lo que se decía usualmente era que FEDAES le había trasladado esa responsabilidad a cada asociación y que ellos simplemente prácticamente, o sea, en la práctica eran como una especie de recolectar documentos y pasárselos a CNJ en función de quién quedaba en primer lugar, en segundo y bueno, así, ¿no? Entonces digo, es un tema de diseño institucional en cuanto al tema de la autonomía, pero al mismo tiempo de la falta de voluntad de quien ha estado al frente para poder ejercer los controles. Y yo solo quería traer a cuenta, Carlos, un elemento porque también creo que es importante no solo ver el bosque, sino también tratar de ver el árbol, sino que ver el bosque, ¿no? Es el tema que, nuevamente, ¿por qué estamos sin sala de lo constitucional? ¿Por qué faltan 4 magistrados? Este problema que tenemos en este momento es un problema que se inició allá en el 2000. Cuando se hicieron los acuerdos de paz en el 91, se decidió que las renovaciones iban a ser por terceras partes. Cada 3 años se iban a elegir 5 grupos de magistrados, ¿no?, para integrar los 15. Y en cuanto a la sala de lo constitucional, lo que llevó a esto es que iba a haber la renovación 1, 2, 2. Es decir, en el 91 se eligieron a los 5. Pero en el 94 se iba a elegir solo a 1. En el 97 se iban a elegir a 2 y en el 2000 se iban a elegir a otros 2. O sea, si hubiéramos mantenido ese sistema, en este momento, si no se pudieran poner de acuerdo, solo faltarían 2 magistrados, no faltarían 4. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que ya en el 2000 los magistrados, los diputados, en lugar de elegir magistrados para 9 años, comenzaron a mover magistrados que estaban en otras salas. Y en el 2000 se elige, por ejemplo, se mueve de las otras salas a la magistrada doctora Vicky de Avilés y al doctor Mauricio Clará. Y en el 2003 se mueve al doctor Néstor Castaneda. Fue esa configuración, esas decisiones que toma la Asamblea Legislativa en aquel entonces, que en lugar de tener una elección de 1, 2, 2, ahora tenemos una sala de lo constitucional que se elige 4, 1, 0. Es decir, hay una elección cada 9 años que va a ser el clave que ocurrió en el 2009, está ocurriendo en el 2018. O sea, es decir, ¿y eso qué significa? Significa que además del reparto político entre los partidos, está el tema de que no hay institucionalidad, se desintegra la institucionalidad, ¿no? Entonces quiero traer a cuenta esto porque yo usualmente digo, ¿no?, estos charcos vienen de aquellos lodos, ¿no? Es decir, el tema de los problemas que estamos viviendo ahora es realmente problemas que vienen desde mucho tiempo atrás. He notado la idea que has mencionado, tanto la que mencionó Efraín con el tema de lo contencioso administrativo, que puede ser otro elemento del tema de los amparos, pero me gustaría que en el último bloque lo toquemos y en este escucharles, Efraín y Lilian, sobre el tema del diseño institucional, el caso del proceso de la FEDAES y el tema del CNJ, desde la perspectiva de ustedes, ¿dónde radican los vacíos para los cuales, o que se influyen en alguna medida para llegar a esto que se ha dilatado en el tiempo de ya llegar a 7 semanas sin elección de magistrados, o consideran ustedes que no es un tema de reglas, es un tema de personas y organizaciones que están en momentos específicos? Efraín. Lo que yo creo que el problema que tenemos es un problema de tipo cultural, no un problema que tenga que ver con las reglas previstas sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución le ha, digamos, atribuido ciertas competencias a las asociaciones de abogados y al Consejo Nacional de la Judicatura en el proceso de selección de magistrados. Digamos que la relación que hay entre
las asociaciones de abogados y el CNJ no es una relación institucional de control recíproco entre ellos, sino una relación de colaboración. Veamos, creo que si quienes toman la decisión en la FEDAES ejercieran apropiadamente su rol, su trabajo, no tendríamos una queja del diseño institucional. Te voy a poner un ejemplo. Si los magistrados de la Sala de lo Constitucional hicieran mal su trabajo, en lugar de fomentar el cambio de los magistrados, fomentaríamos un cambio en el diseño de la Sala, que es lo que los partidos políticos pedían, algunos partidos políticos pedían cuando la Sala comenzó a emitir decisiones contrarias al gobierno, porque un tribunal constitucional controla por definición la decisión de quien en ese momento esté en el poder. Entonces, ¿qué decían? Suprimamos la Sala de lo Constitucional y hay que crear un tribunal constitucional. Entonces, la lógica de los diputados era, como los magistrados no están funcionando, cambiemos el tribunal. Pues algo así pasa con esto de la FEDAES. Como los controles no están funcionando en la FEDAES, entonces cambiemos el diseño en la FEDAES. Y yo creo que no está ahí el error. El error está no en el diseño, sino en las personas que toman las decisiones en la FEDAES todavía no han tomado conciencia del rol relevante que tienen en el proceso de elección. Fíjate que, pues sí, uno escucha en los medios de comunicación que la FEDAES dejó pasar a mucha gente que no debía pasar, no le aplicó ciertos filtros. Entonces, como el control ahí no funcionó, entonces mejor cambiemos el proceso de selección. Y yo creo que no, porque si la FEDAES hubiera elaborado, cuestión que el Centro de Estudios Jurídicos hizo la propuesta, que fue, creo, la única asociación de abogados que hizo un baremo de requisitos de un perfil de magistrados que debía haberse cumplido. Eso mismo pudo haber hecho la FEDAES. Si la FEDAES hubiera tomado en serio el proceso de elección, hubiera puesto unos requisitos bastante, digamos, se hubiera puesto exigente en relación con los perfiles. A la Sala de lo Constitucional no puede llegar cualquier abogado. No puede llegar cualquier abogado. Entonces, si el control hubiera funcionado ahí, luego el Consejo Nacional de la Judicatura, que yo aquí sí creo que el Consejo excedió su ámbito competencial conferido por la Constitución al ejercer un control sobre el listado de la FEDAES. Sacando personas, ¿no? Porque la Constitución no le confiere esa competencia al Consejo Nacional de la Judicatura. Ajá. El Consejo no está para controlar el listado de la FEDAES, sino para conformar una relación de colaboración con la FEDAES. Allá la Asamblea Legislativa es quien en última instancia debió haber hecho ese control, pero al margen de eso, si ahí hubiera funcionado, digamos, si en la FEDAES hubiera funcionado ese tipo de control, bueno, el Consejo Nacional de la Judicatura no se hubiera, digamos, arrogado esa competencia de comenzar a eliminar, pero porque aquí tenés, digamos, en argumentación esto se conoce como la falacia del doble rasero o de la doble moral, porque el Consejo sacó a ciertas personas, pero en el Consejo se colaron otras, según los medios de comunicación. Entonces, si el Consejo hubiera hecho su trabajo genuinamente, como lo exige la Constitución y como la propia jurisprudencia se lo había ordenado ya desde hace varios años, entonces creo que el listado estaría conformado en su mayoría por personas competentes en derecho constitucional y control del poder. Ahora, quiero aprovechar, antes de irme a la pausa, de escucharle, Lilian, y luego en el último bloque podemos afinar las últimas ideas de lo que hemos estado discutiendo, muy interesante del debate y la perspectiva que nos han ofrecido ustedes, es el tema del diseño institucional. Si usted comparte un poco la idea que mencionaba Efraín o Manuel, de que el CNJ no debe ser un ejercicio de contraloría necesariamente a lo que hace la FEDAES, más bien desde la FEDAES parte el proceso de los filtros y no en el caso del CNJ, porque también recuerdo, si nos vamos tiempo atrás, en el 2009 también generó un poco de polémica el mecanismo, entiendo cómo llegó Rodolfo González también en aquel momento a través del Consejo Nacional de la Judicatura y la discusión de creación de 2 listas, y creo que el caso de Belarmino Jaime también fue así, ustedes me corregirán si no fue de esa manera, pero el punto es que se van dando ciertos vacíos o hay ciertos espacios donde se filtra el agua y en donde se genera esta discusión. Bueno, hay que reforzar los mecanismos legales, las reglas, o es un tema de que las personas que llegan en ciertos momentos no coinciden con estos principios de elección favorable para tener a los mejores perfiles. Vea, la Constitución en su artículo 186 le dice que la mitad del listado de candidatos
va a ser propuesta por las entidades representativas de los abogados. Entonces nosotros ahí desde el Departamento también de Estudios Legales de FUSADES, donde yo trabajo, hemos estado analizando qué son las entidades representativas de los abogados. Y recuerdo que hace algunos años que hicimos una investigación, algunos abogados nos decían, bueno, se podría entender que también las facultades de derecho también son entidades representativas de los abogados. Sin embargo, cuando nos vamos a los acuerdos de paz y concretamente al Acuerdo de México, que es de marzo o abril de 1991, unos días previo a las reformas constitucionales, ahí dice claramente, son las asociaciones representativas de los abogados de las diferentes zonas del país. Entonces en eso estamos claros. Y luego la otra mitad le corresponde presentarla al CNJ. Pero eso es todo lo que dice la Constitución. La Constitución no dice que deba ser por elección popular. En la FEDAES me refiero. Sí. La Constitución no habla del proceso. La FEDAES podría organizar, o las entidades representativas, que en este caso están, digamos, agregadas en FEDAES, y a quien por ley se le ha dado estas atribuciones, también por ley se ha diseñado el mecanismo, porque la Constitución ha sido bastante amplia en esto. Vea, la Constitución ni siquiera le dice el número de magistrados que tiene que tener la Corte Suprema de Justicia. Eso también se lo deja a la ley. Entonces aquí hay un amplio, digamos, margen para que el legislador diseñe el proceso. Y también al CNJ se le otorgan las atribuciones de igual forma de preparar la mitad del listado. Entonces hay una amplia libertad de configuración legislativa para ir diseñando el proceso. Ahí está, en la ley del CNJ, ahí dice que debe de ser por elecciones en las que participe el gremio de abogados, porque se desea que el proceso sea lo más democrático posible. Entonces imagino que por eso se ha diseñado de esta forma. Estamos viendo que ese tipo de elección, en el caso de cargos eminentemente técnicos y de personas que tienen que tener ciertos requisitos. Vea, para ser diputado la Constitución no exige prácticamente ningún requisito específico. Para ser magistrado usted sí tiene que cumplir una gran cantidad de requisitos, empezando por un requisito de profesionalización. Sí. Solo los abogados podemos ser candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces digo esto porque realmente la Constitución deja mucho margen para la configuración legislativa del proceso. Entonces hay muchos elementos que se pueden cambiar por la vía legal. Sí. La ley del CNJ contiene muy pocos artículos sobre el proceso. Ahí le habla un poco del proceso que tiene que llevar a cabo las entidades representativas. Ahí lo ha diseñado como un proceso electoral, repito, para que sea lo más democrático posible. Y luego regula su propio proceso. Tenemos también el reglamento de la ley del CNJ que ya nos da un poco más de detalle, y luego hay otras dos normas que entran en juego. Es el reglamento especial para la elección de las entidades representativas de los abogados, que cada 3 años se puede modificar porque es una potestad que se le atribuye a la Junta Directiva de FEDAES, y luego usted tiene un nuevo elemento que entró en juego para esta elección, que fue el manual de selección de magistrados, magistradas, sí, jueces y juezas, sí, tiene un nombre un poquito largo ahí. Y eso es toda la normativa que se le aplica a este proceso. Yo sí creo que hay problemas de diseño, y es que respecto de la etapa que le corresponde llevar a cabo a las entidades representativas de los abogados previas a la elección, todo el tema de elección dentro de las asociaciones, de postulación, de verificación por parte de FEDAES, es muy poco lo que hay. Nosotros en varias oportunidades hemos dicho que se podría aplicar con aquel latinazo que se ocupa mucho en derecho internacional, mutatis mutandi, ¿verdad? Es decir, con los cambios que sean necesarios, la jurisprudencia que se ha dado respecto del CNJ. Al CNJ, con esa sentencia a la que hacía referencia Efraín hace un momento, la 94-2014, se le explica muy claramente al CNJ cómo debe ser su proceso de selección, ¿verdad? Que debe ser transparente, que debe de haber deliberación, que la deliberación viene a ser pública, pero eso viene de unas exigencias de la jurisprudencia sobre elecciones populares indirectas muy anterior. Corte de Cuentas, elección de Corte Suprema 2012, elección del fiscal, en fin, hay abundante jurisprudencia sobre eso. ¿Y qué es lo que dice? Usted debe de verificar que tenga los requisitos necesarios, y esa verificación debe hacerla públicamente. Entonces, es absurdo, imagínense, que se hayan
colado en el listado personas con vinculación política partidaria desde sus inicios, si usted sabía que llegada a la etapa de la Asamblea Legislativa, esa elección no iba a ser sustentable, porque a la Asamblea Legislativa ya tenía una prohibición expresa de elegir a esas personas. Entonces se combina un poco también con el elemento personal, ¿verdad? A veces hay personas que llegan a los cargos con el deseo de hacer las cosas de forma correcta y no necesitan que haya una ley que expresamente le diga, vaya, usted tiene que ser ético. Una ley de ética, parecería absurdo, pero al parecer los funcionarios públicos y las personas en general las necesitamos. Entonces, para ir concretando, yo sí creo que habría que regular con más detalle las obligaciones que tienen las entidades, los requisitos, los procedimientos, ¿verdad? Y revisar si ese proceso de selección de parte del gremio es o no el idóneo. Y repito, esto vía legal se puede cambiar. Ok, debo de hacer una pausa, pero me gustaría que en el último bloque hagamos una lectura final de esto que hemos estado discutiendo en el transcurso del programa y qué aspectos consideran ustedes necesarios, fundamentales que la ciudadanía conozca de las implicaciones de no tener una sala de lo constitucional, por ende también cómo afecta el trabajo de la Corte Plena. Regresamos. Último bloque de este panel de análisis que hemos tenido lunes 3 de septiembre en República para hablar del sistema de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con Lilian Arrieta, Efraín Arévalo y Manuel Escalante. Me gustaría que en este último bloque tener su reacción ante algo que probablemente es una discusión, es un punto que nos interesa o debemos promover más en los espacios de opinión pública, es decir, cómo este proceso de elección y el no tener una sala de lo constitucional, cómo afecta al día a día de los ciudadanos, de los salvadoreños y salvadoreñas que pueden tener demandas de inconstitucionalidad, amparos o que se afecten sus derechos. Y me gustaría iniciar con eso, Manuel. El no disponer de una sala de lo constitucional y el trabajo de una Corte Plena también en otros casos vinculados a la corrupción o en la investigación de enriquecimiento ilícito, ¿cómo afecta al día a día de los ciudadanos y ciudadanas? ¿En qué aspectos más concretos se puede ver la vulneración de sus derechos o el no cumplimiento de sus derechos por parte de un tribunal constitucional? Sí, por ejemplo, hay dos temáticas, creo yo, que están relevantes en este momento, ¿no? Y que mientras no hay una sala de lo constitucional que controle cómo se van a abordar o qué se está haciendo sobre estas temáticas, pues ahí se da el tema de la desprotección, ¿no? Por ejemplo, el tema de las medidas extraordinarias en tema de seguridad pública, tan cuestionadas a nivel internacional desde la perspectiva de los derechos humanos. A pesar de ello, parte de esas medidas, no todas, pero muy buena parte de ellas, sobre todo algunas de las cuestionadas, ahora forman parte de la ley penitenciaria, o sea, es decir, de extraordinaria pasarán a ser ordinarias. ¿Quién controla esto? ¿No? Es decir, ¿quién, frente a esta situación, quién podría presentar un recurso, por ejemplo, de inconstitucionalidad o un habeas corpus por parte de alguien que se encuentre ya en detención? Que hay que recordar que cuando se declaró inconstitucional el hacinamiento carcelario fue a través de un habeas corpus que se hizo, ¿no? O, por ejemplo, otra temática también sensible, sobre todo para la ciudadanía en general, es el tema del desplazamiento forzado. Es decir, el tema de, se declaró en un amparo que era necesario, era obligatorio del Estado atender esto. ¿Qué es lo que ha llevado? Ha llevado a que la semana pasada, por parte, entiendo que propuesta de Gana, una ley de recuperación de territorio, sí, que es una especie, ¿verdad?, según he leído por medio de los prensa, es una especie de régimen de excepción para un año, ¿no?, periodo electoral, que llama la atención, para poder garantizar que la policía recupere los territorios, para parecer suspendiendo algunos derechos, ¿no? Entonces, estos mecanismos, estas decisiones que se están discutiendo, mientras no hay una sala de lo constitucional, no habría forma de controlarlas, ¿no? Efraín. Sí, bueno, para el ciudadano la falta de sala de lo constitucional le afecta bastante. En la sala de lo constitucional no solo se controlan casos en donde a algunos ciudadanos se les afecta el derecho a la salud, por ejemplo. ¿Te imaginas en este momento si hubiera un paciente con insuficiencia renal o estos pacientes con VIH a los que los hospitales les tienen que suministrar su medicamento, pero que de repente el hospital ya no lo hace? No tendrían ninguna instancia a la que acudir
digamos, en caso que estos se violaran, ¿no? Estos derechos se violaran. Por ejemplo, en la sala, dentro de los casos que se han presentado hoy, que no hay sala de lo constitucional conformada, son casos en donde a una persona le están vendiendo en pública subasta sus casas. Por ejemplo, en un proceso ejecutivo no se le notifica el decreto de embargo o el emplazamiento a un ciudadano, y luego el ciudadano se entera que le van a vender su casa cuando le notifican ya la venta en pública subasta. En estos casos, había dicho la sala, queda habilitado el amparo, pero como no tenemos magistrados, y esto es, creo yo, quiero aprovechar, esto es, creo yo, lo que podría justificar el planteamiento de una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo por la omisión ilegal en elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La nueva ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que recientemente acaba de entrar en vigencia, prevé, primero, como competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, controlar actuaciones del presidente, de la Junta Directiva y del Pleno de la Asamblea Legislativa, siempre y cuando sean actuaciones administrativas. Y luego hay otra regla que te dice que estos tribunales, incluida la Sala de lo Contencioso, puede controlar no solo actuaciones, sino también omisiones. Y puesto que hay una regla legal de la cual puede inferirse que hay una orden para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entonces válidamente podría presentarse una demanda contencioso administrativo para que la Sala de lo Contencioso Administrativo, por omisión, exacto, le ordene a la Asamblea Legislativa elegir a magistrados, porque se trataría de una omisión ilegal. Aquí el tema sería de que el demandante que presente la demanda logre justificar su particular, digamos, su agravio. Esto ya tiene algunos precedentes ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Recordemos que por lo menos no aparece, yo busqué hasta el día de ayer en el Centro de Documentación Judicial, la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo que estaba pendiente por emitir, en donde se habían impugnado el nombramiento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ese caso, por lo menos hasta ayer, no estaba notificada esa decisión. En ese caso, la Sala de lo Contencioso de la época justificó la existencia de un interés difuso para permitir presentar una demanda contra el nombramiento de funcionarios. Entonces, creo que puede haber por ahí un antecedente, digamos, para construir un argumento y por lo menos tener esta vía institucional que le ordene a la Asamblea Legislativa elegir a magistrados. Tengo que cerrar la entrevista, pero antes quiero escuchar a Lilian y esta apreciación, varios elementos que aparecen, pero cómo a nivel de la práctica del ciudadano en su cotidianidad se pueden ver vulnerados sus derechos o el goce de sus derechos por no disponer de un tribunal constitucional. No, mire, gravísimo. A mí me entristece profundamente lo que acaba de decir Efraín. Imagínese que hay un ciudadano y no sé cuántos otros más que podrían perder su casa porque han habido vulneraciones en el proceso, es decir, le han violado sus derechos constitucionales en el proceso judicial y no tiene a quién reclamar porque no hay sala de lo constitucional. Imagínense qué grave, claro. Dicho sea de paso, a esta persona también le quedan abiertas las instancias internacionales, ¿verdad? Para luego reclamar por falta de acceso a la justicia, por no haber quien le garantice una tutela judicial efectiva, en fin, estas cuestiones. Pero sí, quizás hacer un llamado a los diputados, que realmente hay tantos derechos y tantas cuestiones de trascendencia para todos los ciudadanos, a nivel general y a nivel individual, como en estos casos que contaba Efraín, de personas que pueden perder sus casitas porque no tenemos un tribunal constitucional. Entonces, hacer un llamado para que elijan bien, que elijan ya. O sea, realmente estamos en una situación muy grave. Ya se cumplieron 49 días, 7 semanas completas. No vemos que sea un tema prioritario y en todo caso hacer un llamado para que se elija a los mejores candidatos y para que la deliberación sea pública y que cada elección de cada uno de estos candidatos sea debidamente motivada. Tienen que convencernos a los ciudadanos de que realmente han electo a las mejores personas para el bien de la colectividad y no solo para el interés de algunas personas que están en los partidos políticos. Quiero darle las gracias por haberme acompañado iniciando la semana con este tema para el análisis de
las personas que nos acompañan todas las mañanas en República y entender que hay aspectos del diseño institucional que hay que tener en cuenta y analizar sobre ello, las implicaciones que tiene, pero también la lógica política que está alrededor de esta toma de decisiones. Y creo que esos tres aspectos los hemos podido abordar para que nuestros ciudadanos, las personas que nos sintonizan, estén a la expectativa de la implicación que tiene una decisión de esta envergadura de conformar la Sala de lo Constitucional. Lilian, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado. Efraín, también ha sido un gusto. Manuel, también un agrado que nos han acompañado esta mañana en República. Establecemos entonces un enlace con Luis González de Cúbole para que nos comente cómo va el programa de este 3 de septiembre. Qué gusto saludarte y verte, Luis. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Buenos días a ti, a tus panelistas y obviamente a nuestros bellos televidentes. A contarles, pues le damos la bienvenida, digamos que laboralmente, al mes de septiembre. Personas que están esperando los desfiles, a ver qué se va a ver, qué se va a dar en nuestro país. Nosotros pues nos vamos a poner también patrióticos en su momento, pero hoy te comento qué es lo que vamos a tener. Vamos a tener visitas médicas, como siempre, profesionales. Vamos a estar hablando acerca de los riñones, pero en los niños que sufren obesidad. Hay pequeños que lastimosamente en nuestro país sufren de esta enfermedad y pues sus riñoncitos están sufriendo. Vamos a identificar cuáles son las causas, qué puede suceder y qué deben hacer los padres para que estos niños también tengan una mejor salud. Vamos a estar teniendo siempre a nuestros emprendedores, vamos a tener diversión, vamos a tener reportajes, ¿sabías qué? Tantas locuras que se dan acá en Cúbole, así que te invito a ti y a todos los televidentes que se queden. A los panelistas yo sé que no, porque se van a ir a trabajar, pero de todas maneras los invitamos. Excelente, Luis. La invitación está hecha para que la audiencia de República se quede con Cúbole en unos minutos para tener toda la información, el entretenimiento que ofrece este programa. Éxitos y una buena semana para vos y todo el equipo, Luis. Gracias. Un gran abrazo para ti, a tus panelistas y a nuestros televidentes. Aquí los espero. Gracias, Luis. Muy amable entonces. La invitación está hecha para mañana, 6:30 en República.